Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero presentarles al abogado Gonzalo Rodríguez. Claro que Él sí. es oriundo de la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, acá en nuestro país, Ecuador. Es graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene el título de abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Se ha dedicado aproximadamente 25 años, sí. 25 años dedicado al libre ejercicio. Ostenta un récord de aproximadamente 75 audiencias en materia del derecho constitucional, a más del trabajo desarrollado en otras áreas afines del derecho. Quiero decir que el día de hoy vamos a conversar con él con la temática, la acción de protección constitucional, que es uno de los temas muy importantes, muy interesantes, no solamente para estudiantes de la carrera de Derecho, sino también para el profesional involucrado en el mundo de las leyes. Para nosotros es un placer y para ustedes un privilegio poder contar con su presencia. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Magíster Guido Ramírez. Gracias por las palabras de bienvenida y celebro mucho, un altísimo honor tener esta plataforma de estudio, de análisis, porque son cosas y derechos que todos los ciudadanos debemos dominar, debemos hacer nuestro posicionamiento sobre estos derechos constitucionales para poder defenderlos. Ese es el detalle fundamental de esta clase de espacios que se dan para analizar derechos constitucionales. Muchas gracias por esas palabras. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la acción de protección constitucional, señalada en el artículo 88 de la Constitución precisamente. ¿Qué es la acción de protección constitucional? Este tipo de juicio que pueden solicitarlo las personas a fin de que se cristalice o se materialice lo que es la tutela efectiva de los derechos de las personas. Muy bien. Si me preguntas mi apreciación sobre lo que es la acción de protección, yo diría que es un mecanismo, un procedimiento que permite dinamizar la justicia constitucional con el objeto directo, claro, de proteger derechos constitucionales. Dar una definición a ciencia cierta no es prudente porque los mismos romanos ya lo decían, indefiniri periculosum est. Entonces, dar una definición, yo más bien sé ser un poquito más, voy a la ley y veo lo que dice la ley, tanto la Constitución, el artículo 88, como el 39 de la Ley Orgánica de Garantías, y Control Constitucional. Diría pues, como dije hace un momento, es el mecanismo por el cual cualquier ciudadano puede accionar, movilizar el aparato judicial constitucional con el objeto de proteger sus derechos constitucionales. ¿Cuáles pueden ser entonces esos derechos vulnerados que podrían habilitar la acción de protección constitucional para ser requerida? Muy bien. Si nos remitimos a la Constitución en el artículo 11, numeral 6, dice que todos los derechos constitucionales son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Entonces, si todos los derechos constitucionales que constan en el catálogo de la Constitución son derechos inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, entonces todos estos derechos son exigibles a través de una acción de protección, siempre y cuando se cumplan con los parámetros que establece el artículo 88 de la Constitución de la República, porque estos primeramente tienen que ser actos del sector público, de la administración pública, siempre que esto no sea judicial, ¿ok? Entonces, también procede las acciones de protección cuando en el espacio del derecho particular, cuando se violan derechos, por ejemplo, por concesiones, habla de concesión, por delegación, si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Por decir algo, en una empresa particular se discrimina a la mujer embarazada,
se discrimina a tal o cual ciudadano que, por ejemplo, fue descubierto con problemas de VIH, se lo discrimina por ese temor. Entonces ahí procede, en el ámbito particular, privado, procede la acción de protección contra las personas particulares privadas. Lo otro, lo general, dice todo acto administrativo que suponga violación de derechos constitucionales. Hemos analizado qué es la acción de protección constitucional, hemos analizado cuáles son las personas que pueden estar habilitadas para requerir este tipo de acción. Ahora, ¿quiénes podrían ser o quiénes son los jueces competentes para poder abocar conocimiento de este tipo de acción? Muy bien, Guido. La misma ley te permite establecer el artículo 86, numeral 2 de la Constitución, exactamente dice: será competente la jueza o el juez del lugar en que se origine el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. Y de ahí da una amalgama de normas de procedimiento, pero el juez competente para conocer la acción de protección es el del lugar del territorio donde se cometió el acto y donde se produjo los efectos. O sea, hay una especie de competencia concurrente. Si el trabajador, la persona, el servidor público fue cesado de sus trabajos en Huaquillas, pero el acto se originó en Ministerio de Finanzas, por decir algo, ¿dónde puede presentarse? Tanto al juez donde trabaja la persona, donde se cesó el acto, se produjo el acto de vulneración, también se puede plantear donde se produjo el efecto. Ese es el detalle. O sea, hay dos posibilidades. Las personas que quieren presentar este tipo de acción ¿requieren el patrocinio de un abogado? No necesariamente, porque hay que acudir a la misma ley. La Constitución, el artículo 86, numeral 1 dice: cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá proponer acciones previstas en la Constitución. Y esto ha generado bastante polémica, porque en realidad todo el mundo está facultado. Está constitucionalmente facultado para proponer una acción de protección. Pero para frenar esa avalancha de acciones de protección se han ido creando filtros, se han ido creando requisitos, y entre ellos está la Ley Orgánica de Garantías, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y obviamente la resolución, las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional en este aspecto. Habiendo verificado precisamente quiénes son los jueces competentes, ¿cuál es la normativa jurídica pertinente para poder proponer este tipo de acción constitucional? Bien. ¿Con qué códigos podríamos En primer trabajar? lugar está la norma suprema, en este caso la Constitución de la República. En segundo lugar está la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en tercer lugar están las resoluciones, las sentencias que expide la Corte Constitucional, que en muchas de las ocasiones lo que ha hecho es refrendar, lo que ha hecho es coincidir lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Constitución. Pero en todo caso hay que tomar en consideración que la resolución o las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 436, numeral 3, esta jurisprudencia tiene el carácter de vinculante. Entonces, tenemos tres cuerpos, hablemos tres fuentes del derecho constitucional: la Constitución misma, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y las sentencias expedidas por la Corte Constitucional. Los juicios por lo general se componen de una audiencia preliminar y de una audiencia de juicio. La acción de protección constitucional podría componerse de una sola audiencia o de dos. Bueno, lo ideal sería que se haga en una, pero la experiencia profesional no siempre es así. Por decir algo, hay una audiencia, obviamente la primera, la única, pero en el curso del debate procesal hay unas pruebas que recabar. Entonces el juez tiene que suspender la audiencia para reinstalarla, y por ley le concede 8 días para que se evacúen pruebas, por ejemplo.
Entonces, en este aspecto ya no estaríamos hablando, es única audiencia, se suspende la audiencia, pero se vuelve a reinstalar, se reinstala. Ahora, el juez tiene la obligación de, si él a su criterio considera que hay una vulneración de derechos, él mismo tiene la obligación y puede ordenar esas comisiones de investigación. Hay comisión de investigación, y la comisión de investigación obviamente serán peritos, serán personas técnicas especializadas, de acuerdo a la acción de protección, a la naturaleza de la acción de protección, al objeto de la naturaleza, a objeto y naturaleza de la acción de protección. Y una vez cumplido los 8 días de la prueba, si de pronto los informes ameritan más tiempo, el juez tendrá que extenderse, porque tenemos que ser claros. Si la Constitución de la República, de acuerdo al artículo 11, numeral 6, son todos interdependientes y de igual jerarquía, hablemos de los derechos económicos. Un juez de Huaquillas presenta una acción de protección en contra del presupuesto general del Estado. Imaginémonos una acción de esta, y el juez es competente. Correcto. Ahora, imaginémonos ese juez de Huaquillas tendrá los conocimientos suficientes como para establecer la viabilidad, la procedibilidad de una acción de protección cuando se trata de meter la mano al presupuesto general del Estado. Entonces, de ahí la necesidad de que el juez tiene que rodearse de un equipo que se llama comisión de técnicos. Ese es el tema. Abogado Gonzalo, hemos hablado de lo pertinente de la audiencia. ¿Qué hay acerca de las pruebas? ¿Qué tipo de pruebas son admisibles en este tipo de acción constitucional? Bueno, hay que estar claro los dos momentos. Cuando se demanda a instituciones o entidades del Estado por un acto administrativo que causó una vulneración de derechos, el dicho por el accionante le revierte la carga de la prueba al Estado. Entonces el accionante ya no tiene que probar. Es el Estado, a través de las entidades demandadas, las que tienen que probar la constitucionalidad del acto. Ese es el tema. En cambio, cuando el derecho es subjetivo, entonces ahí sí hay la necesidad de probar, de llevar cuáles son mis derechos violados por tal o cual persona jurídica. Estamos hablando de derechos subjetivos, Guido. Entonces hay esa diferenciación. Cuando la vulneración de derechos proviene de los particulares, soy yo, y derechos subjetivos soy yo el que tengo que llevar la demostración. Y cuando es el Estado, se invierte la carga de la prueba y es el Estado el que tiene que demostrar. Ahora, las pruebas. Tú me has dicho cuáles son las pruebas. El código, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no establece un catálogo, tampoco la Constitución. Entonces tenemos a ciencia cierta un plexo abierto de pruebas que se pueden evacuar en el curso de la audiencia. Es más, el juez tiene la posibilidad, como dije hace un momento, de establecer una comisión para llegar al conocimiento y la investigación de la verdad del derecho vulnerado. Pues aquí estamos claros que aquí no es que vamos a reconocer los derechos. Los derechos ya están reconocidos porque así lo dice el 11 numeral 6. Aquí lo que se va es a establecer si existió o no existió vulneración al derecho constitucional. Ese es otro tema muy emocionante porque ese es otro tipo de acción, incumplimiento y por incumplimiento, que son dos acciones distintas. Eso será análisis de materia de otro análisis, hablemos así. Entonces, si sobre las pruebas serían aplicables todas las que establece el Código Orgánico General de Proceso en el artículo 142, numeral 7. Hemos hablado de las pruebas y me parece pero muy pertinente continuar hablando acerca de si las medidas cautelares o medidas preventivas hasta o en qué momento pueden ser pertinentes, sí, para habilitación de la acción de protección constitucional. Correcto. Antes precisamente de proponerla. Ya. Cuando hay la sospecha, hay la presunción de que el riesgo por causar la vulneración de un derecho todavía no se cristaliza esa vulneración, entonces estamos hablando de un antes. Ahí procede la acción de medidas cautelares sola, pero estando en curso ya la vulneración de derechos, entonces ahí procede la acción de protección con medidas cautelares. Pero una vez que ya se produjo la vulneración del derecho,
ya únicamente lo que cabe aquí es acción de protección, porque obviamente la resolución de la acción de protección, hay que recordar, hay una reparación integral. Ese es el tema. ¿Qué hay acerca de terceros interesados, terceros coadyuvantes, los famosos amicus curiae? Los amicus curiae fueron introducidos, o más bien a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estas personas son denominados terceros coadyuvantes. Estos terceros coadyuvantes tienen un singular y muy particular interés en la causa. Por eso es que la ley le ha permitido ingresar con esta figura, amicus curiae. En el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece esta figura jurídica y tiene su connotación, porque en una acción de protección siempre habrá un accionado y siempre habrá una persona que acciona. Son dos partes, la dualidad jurídica. Entonces, unos estarán a favor y otros estarán en contra. Generalmente, los amicus curiae, la amicus curiae es una institución que permite al tercero coadyuvante, que pone el hombro a sacar adelante la acción de protección. Esa es la naturaleza del amicus curiae. Me parece muy interesante tus respuestas, muy versado en materia de derecho constitucional. Y para ir concluyendo esta entrevista, abogado Gonzalo, ¿cuál es el tiempo aproximado para poder decir que en ese tiempo se desarrolla una acción de protección constitucional? ¿En qué tiempo inicia y termina? Guido, el procedimiento es abreviado, es un procedimiento muy sencillo, ligero, ágil. Esa es la idea. Sumario, podría decirse. Mira que los términos son tan cortitos que la misma ley le da pues 24 horas para que califique, y no más allá de 3 días para que señale audiencia, y en el evento de que haya pruebas que realizarse, no más allá de 8. Entonces no estamos hablando más de 3 semanas. Eso sería lo ideal. Pero generalmente en la práctica esto resulta demasiado celestial, hablemos así. ¿Por qué? Porque en la práctica se da que se citó o no se citó a uno de los accionados o legitimados pasivos y el juez tiene que suspender la diligencia. Suspende la diligencia, señala nueva diligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando son citados y no vienen? Entonces ahí sí a nada que ver, pues pierden su derecho a ser oídos y escuchados, porque están cumplidos, se cumple la garantía constitucional del debido proceso de haber sido citado, y que si no hizo uso del ejercicio del derecho a la defensa ya es un problema personal, un problema institucional, como quiera llamarse, pero no se puede suspender la diligencia porque no compareció tal o cual persona, muy a pesar de estar citado. Tema distinto es que no comparezca por no estar citado. Entonces ahí el juez, siendo una garantía, una acción de protección que tiene que ver eminentemente con la Constitución, tiene que velarse por el debido proceso. Y el debido proceso, entre otras cosas, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa son pilares fundamentales. No sé si claro que sí. Verás. Estoy muy satisfecho con tu respuesta. Verás. El tema cómo se ha producido una avalancha de acciones de protección durante todos estos 12 años, o más bien desde el inicio. El nerviosismo que causó al poder, el nerviosismo que causó al Estado, hizo que el mismo Estado vaya promoviendo restricciones. Porque la acción de protección, como tú verás en el artículo 88, 86, 88, establece el mecanismo, la dirección, la audiencia y todo el procedimiento. Pero como el Estado se vio colapsado por la lluvia, de avalancha de acciones de protección, entonces tuvo que tratar de frenar, y para eso fue introduciendo lo que se llama ciertos frenos, e incluso una tentativa por reformar la Constitución a través de enmiendas constitucionales, y la Corte le dijo: señores, no, deben cumplir y respetar el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga, siendo suscriptor el Ecuador, es una norma de igual jerarquía que la Constitución.
siendo pues, que nosotros aprobamos como Estado libre y soberano, aprobamos ese convenio, somos parte de ese ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico la debemos respetar. Por tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos es parte integrante del sistema judicial ecuatoriano. El artículo 25 es novedoso, esto más bien es impositivo, obliga a los gobiernos a ofrecer a los ciudadanos un procedimiento expedito para la satisfacción de sus derechos constitucionales vulnerados. Entonces, no es que esto fue una tomada de cabello de la Asamblea Constituyente, no, es el cumplimiento por parte del Estado a los dictámenes, más bien a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, frente a eso, la Corte Constitucional ha ido estableciendo a través de sus jurisprudencias vinculantes ciertos requisitos, ciertas normas. Por ejemplo, autoridad pública es el inspector del trabajo. Yo pregunto, ¿el visto bueno es una resolución de la autoridad del trabajo? Entonces venían lluvias de acciones de protección por los vistos buenos negados o concedidos. Entonces la Corte Constitucional ha dicho, no señores, aquí hay una norma del derecho del trabajo, Código del Trabajo, que establece, si bien es cierto, el derecho al trabajo es una norma, una garantía constitucional, sí, pero tiene su procedimiento expedito y no procede. Y así, por ejemplo, contra ordenanzas del municipio, la Corte Constitucional ha dicho, no procede vía acción de protección. ¿Por qué? Porque es un cuerpo normativo. Contra leyes no cabe la acción de protección. Y así sustantivamente ha ido estableciendo una serie de parámetros, una serie de requisitos para que los ciudadanos primero estudien bien en su conjunto la Constitución, los derechos constitucionales y las vías más expeditas, para no perder el tiempo valiosísimo. ¿Ya? Ese es el tema, Diego. No, estoy muy satisfecho, como lo dije ya hace un momento, ¿no? Las respuestas tuyas a las inquietudes planteadas definitivamente nos orientan en el quehacer jurídico de lo que es esta acción de protección constitucional y en los últimos términos en los que Gonzalo se expresó, lo hizo con una opinión propia al respecto de el proceder correcto o incorrecto que mejora o desmejora la seguridad jurídica a la que todos y cada uno de nosotros nos debemos en nuestro país. Gonzalo, quiero agradecerte por tu intervención. Ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de poder estar contigo. Quiero decirles, no me queda más que despedirme del programa y, como les digo, en este espacio que hemos desarrollado, al que hemos denominado, por si de pronto no lo conoces, Luminarias con Guido Ramírez y esta vez como invitado especial, el abogado Gonzalo Rodríguez. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos con ustedes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Como siempre, bienvenido a este espacio. Que tengan un buen día.